Cuán bella es esa historia, lo que estábamos contando, y qué triste, decía, platicaba con un hermano, todo está en la Biblia, todo para dar, transmitir esa esperanza que tenemos en nosotros para la salvación, ¿no? Y sin embargo, la escritura dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1 y versículo 11. Y es el problema de la humanidad a través de 20 siglos que no quieren o que no entienden, que no alcanzan a mirar lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. El apóstol Juan, escribiendo el evangelio de él, ¿verdad? Menciona ya en el capítulo 20 y versículos 30 y 31, hablando acerca del propósito del advenimiento de Jesucristo a este mundo. El propósito de el Señor, nuestro Padre Celestial, haber mandado a su Hijo a este mundo. Dice en el versículo 20 y versículo 31, porque estaban hablando de las señales, de los milagros, de todas aquellas cosas que sobrepasaban a las personas y que no entendían. Escribe el apóstol Juan, hizo además el Señor muchas otras señales que no están escritas en este libro, pero las que están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él tengáis vida eterna. Nuestro tema en esta mañana es, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el que había de venir? Estas palabras las encargó un hombre llamado Juan el Bautista. Este hombre se encontraba en una mazmorra de un castillo, de una fortaleza que está al oriente del Mar Muerto, o estaba al oriente del Mar Muerto, que se llamaba Macaerus o Maqueronte, ¿verdad? Allí estaba este hombre, Juan el Bautista, por haber hablado la verdad al gobernador, al rey o al tetrarca, y no te es lícito tener la mujer de tu hermano, y él fue puesto en la cárcel. Allí estuvo, no sabemos cuánto tiempo, probablemente un año o algo así, porque Herodes lo visitaba y hablaba con él, y aunque le recriminara y le exhortara, de todas maneras le visitaba. Pero en una ocasión, haciendo una fiesta de cumpleaños para el rey, una hijastra bailó allí para él y para los convidados, y le agradó mucho a Herodes, y de tal manera que, ebrio como estaba, le dijo, pídeme lo que quieras y te doy hasta la mitad del reino. Ella consultó con su madre, y la madre le dijo, pídele en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y el hombre aquel no podía retractarse, ¿verdad? Así es que mandó que le quitaran la cabeza a Juan y se la entregaran a aquella jovencita. Pero en el transcurso del tiempo que estuvo allí Juan el Bautista encerrado, y previendo quizás él que ya no faltaba mucho para morir, ¿verdad?, manda a sus discípulos para que le preguntasen a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos algún otro? Vamos a abrir nuestra Biblia allí en Mateo capítulo 11 y versículo, me parece que es versículo 19, versículo 29, desde el versículo
1, perdón, desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, es decir, en las ciudades de Galilea. Está hablando el Mateo de que el Señor dio instrucciones primeramente a unos que iban a ir a predicar de dos en dos, allá según el capítulo 10, y luego también a los apóstoles, y les dio autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios. Y dice, cuando el Señor terminó esto, se fue a enseñar, a hacer parte de su obra, y al oír Juan, dice la Escritura, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Es triste, bueno, algunos piensan que Juan el Bautista dudaba acerca de Jesucristo. Hay varios razonamientos o varias conclusiones a las que llegan algunos comentaristas para decir por qué Juan mandó preguntarle al Señor con estas palabras, ¿eres tú el que había de venir? Bueno, Juan sabía, Juan conocía, estaba consciente de que él había venido a preparar el camino para el Señor. Y además, leemos allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y desde el versículo 19, en el versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos le enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿quién eres tú? Y él dice, yo no soy el Cristo, no soy el profeta, no soy el Mesías, etc. Y luego continúa, dice, entonces, ¿quién eres? Pues yo soy uno que prepara el camino para el Señor. Este es el que viene después de mí, dice el versículo 27, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Pero en el versículo 29, ahí encontramos algo muy importante, ¿verdad? Él señala a Cristo. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo de Israel por más de 700 años esperaba al Mesías, es decir, al Cristo. Lo esperaba y hablaban acerca de él y sabían lo que Dios había dicho y había prometido a David, ¿verdad? Que no iba a faltar simiente de él para que se sentara en su trono. Conocían lo que Moisés había mencionado allá en los últimos días de su vida, antes de entrar el pueblo de Israel a Palestina, cuando Moisés les dijo, profeta os levantará Dios como yo de entre sus hermanos, a él oiréis. También conocían lo que Dios le había dicho a aquella mujer, bueno, a la serpiente, ¿verdad? Cuando engañó a Eva, y le dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, de la mujer. La simiente de la mujer, dice, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y estaba hablando ahí, entonces, es el primer vislumbre de Cristo, ¿verdad? Entonces, los israelitas sabían eso y esperaban al Mesías, esperaban a Cristo. Pero cuando llegó, como en el primer versículo que leímos, Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hoy en nuestros
días es el mismo problema que hay de hace 20 siglos. Se lleva el evangelio a las personas y como comentábamos un hermano y yo después de que terminó la clase, ahí está en la Biblia todo. Ahí está el plan, el designio de Dios para la salvación. Habla de Cristo, habla de sus mandamientos, habla lo que Él manda para poder ser parte del cuerpo del Señor. Sin embargo, la gente, religiosos y no religiosos, piensan y dicen con aquella seguridad, cuando una persona de la familia perece, muere, dice, ya está, ya dejó de sufrir, ya está con Dios. Pero no es así. Si esta persona no oyó, no obedeció el evangelio, va a ir al Hades, al lugar de tormento. Ahí lo menciona el evangelio de Lucas, ¿verdad? Cuando el Señor nos da un vislumbre nada más de lo que sucederá después de que nosotros terminemos nuestro peregrinar en este mundo. Y allí habla de un hombre muy rico que hacía banquete todos los días y se vestía espléndidamente, ¿verdad? Todos los días hacía un banquete. Y allí en la entrada había un pordiosero, un mendigo, que ansiaba que las migajas que caían al piso, él las pudiera agarrar para comerlas. Dice que los perros lamían sus llagas, ¿verdad? Dice, pero murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Después murió el rico y fue llevado al lugar de tormentos. Y es todo. De allí después va a venir el juicio, ¿verdad? Pero la gente está creyendo que Dios es amor y Dios no me va a mandar al infierno. No me va a mandar al infierno. Dios me va a dar la vida eterna. Pero la Escritura es dura cuando dice, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que hay que creer? Hay que creer en que Jesucristo es el que vino, ¿verdad? Juan preguntó, les dijo a los dos discípulos, Juan el Bautista, pregúntenle, ¿eres el que había de venir o esperaremos a otro? No, ya vino el Señor, ya vino el Señor. Y pareciera que hoy en nuestros tiempos se siguen preguntando eso. ¿Realmente será Cristo el que me va a salvar? ¿O esperaremos cuando Él venga? Cristo ya vino, hizo lo que Él tenía que hacer para salvarte, para salvarme, para salvarnos. Él pagó la deuda de nosotros en aquella cruz del Calvario. Él derramó su sangre para rescatarnos. Él murió en lugar nuestro. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice el profeta Isaías allá en el capítulo 53, versículos 4 y 5. Él ya hizo todo. El profeta está hablando lo que va a hacer, y ya el Señor, hace casi 20 siglos que el Señor hizo esto. Y lo que mencionan o enseñan, Juan el Bautista dudaba de que fuera Cristo. No dudaba, ¿verdad? Porque aquí en el versículo 32 de Juan 1 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él,
ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces aquí está un testimonio del apóstol Juan, de que Juan, el que bautizaba, estaba seguro de que era Cristo, ¿verdad? Pero él quiere, él había hecho muchos discípulos y quiere que todos sus discípulos sigan al Señor, porque para eso vino Juan el Bautista, vino a preparar el camino del Señor. Bien, entonces cuando le preguntan a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Él no le dice, no les contesta a los enviados de Juan, díganle que sí, que sí soy yo. No les dice eso. Díganle lo que estoy haciendo. Díganles el resultado. Díganle las cosas que están sucediendo. Y aquí en Mateo 11 dice el Señor, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y lo más importante, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Díganle esto a Juan. Entonces el Señor no está, no le responde, no le digan a Juan lo que yo digo, sino cuéntenle lo que estoy haciendo. No le digan a Juan quién pretendo ser. ¿Eres tú el que debe de venir? No le digan quién pretendo ser. Díganle lo que está sucediendo. Y esto es lo que el hombre debe de mirar. Por supuesto que, más adelante allí en este mismo capítulo 11 del Evangelio de Mateo, el Señor habla acerca de Juan el Bautista y dice, no hay ningún profeta mayor que Juan el Bautista. No hay ningún profeta mayor de toda la pléyade de profetas que tuvo el pueblo de Israel en los cientos de años cuando profetizaron o profetizaban, porque había miles probablemente de profetas. No pensemos que solamente son los nombres de los libros que están en los 12 profetas menores y los 4 profetas mayores, ¿verdad? Porque uno de ellos escribe 2 libros, ¿verdad? Que es Jeremías. Ellos hablaban acerca de esto, ¿verdad? Entonces, díganle a Juan lo que está sucediendo. Ellos veían estas cosas. Juan, dice el Señor, es mayor que cualquiera de los profetas. Pero, dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿Saben quién es el más pequeño en el reino de los cielos? Nosotros somos los más pequeños en el reino de los cielos. Y nos preguntamos, ¿por qué el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista? Bueno, ¿y por qué Juan el Bautista es mayor que todos los profetas? Porque aquellos profetas hablaban de Jesucristo y lo veían como a través de una neblina. Dice el apóstol Pedro, los profetas que profetizaron antes, ¿verdad?, hablaron
indagando, inquiriendo a ver en qué persona y en qué tiempo iban a suceder las cosas las cuales ellos hablaban. Ellos hablaban acerca de Cristo, del Mesías, pero querían saber cuándo, en qué tiempo, en qué persona. Y Juan el Bautista lo vio, lo oyó, lo anunció. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el Señor dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Bueno, el Señor dice, los ciegos ven, díganle a Juan, háganle ver lo que estoy haciendo. Cuando nosotros llevamos el evangelio a alguien, a un inconverso, y acepta la palabra del Señor, puede ver las maravillas de Dios. Ve, los ciegos ven, los cojos, los que andan en caminos torcidos, en caminos que le llevan a la perdición, entran en el camino del Señor y enderezan sus pasos. Los leprosos, físicamente aquellos que estaban apartados de todo, de su familia, del pueblo de Dios, de todo, por la lepra, dice, los que cuando se les predica el evangelio y que obedecen las palabras de Dios, sus pecados son quitados por Jesucristo. La lepra se quita, la lepra espiritual, que es el pecado. Los leprosos son limpiados. Los que son sordos a la voz del Señor, a la invitación que Jesús te hace. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Los sordos oyen cuando obedecen el evangelio. Y los muertos, los que están muertos, los que están espiritualmente separados de Dios, ¿recuerdan lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 1, 2 y demás? Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora han obedecido el evangelio y han resucitado. Entonces díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Cuando el Señor estaba en su ministerio y en la última semana, Él entró a Jerusalén montado en un burrito. Y la gente hoy en día, ¿cómo puede un hombre que entró a una ciudad montado en un pollino, en un burrito, va a salvarnos de los pecados? Hoy, cuando los jóvenes que están tan interesados en todo lo que tiene que ver con la cibernética, con todos los adelantos científicos, ¿verdad? Que parece que nacen con un chip, ¿verdad? Que todos saben, los niños todos saben, ¿verdad? Pueden usar las computadoras, y cuando tuvimos la primera computadora no la podía aprender, no sabía. Llegaba mi nieto que tenía unos 12 o 13 meses, ¿verdad? Y la aprendía. Nomás llegaba y yo, pues ¿dónde se prende esto? Ahora, cuando ven todo esto, dice, ¿cómo puede ese señor que nació en un pesebre salvar al mundo? Pues sí, ese niño que nació en un pesebre, ese niño
que es Dios que se hizo carne, Juan capítulo 1 y versículo 14. Juan 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. E indiscutiblemente grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no se aferró, sino que se despojó y vino y sufrió la muerte y muerte de cruz por ti y por mí. Sí, aquel hombre que entró en un burrito a la ciudad de Jerusalén es el que hace posible que nosotros tengamos acceso a Dios. Hoy el mundo, cuando ve toda la tecnología, como que es algo anticuado lo de la salvación. Piensan en Dios como en un bebé. Cuando leen Lucas capítulo 2, versículo 21, ¿verdad? Mateo capítulo 1 y versículo 21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando piensan en un Dios muerto, aquel hombre que entró en ese burrito y a la siguiente semana lo mataron, lo crucificaron, lo colgaron en una cruz y lo piensan que allí está muerto y que es un Dios muerto y que no puede hacer nada. Y lo mismo pensaban los apóstoles, estaban confundidos y le decían a Jesús resucitado cuando van en el camino de Emaús: y nosotros pensábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y cuando se descubre ante ellos, cuando sus ojos se les quita el velo y ven a Jesús, y el Señor desaparece de ellos, y entonces dicen: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Las Escrituras no pasan de moda. Las Escrituras son siempre presentes. Lo que hizo Jesucristo en aquella cruz del Calvario vale hoy por tu salvación. Él murió por ti y por mí. Y tú puedes ser salvo, puedes ser salva, si aceptas el Evangelio, si crees lo que Jesucristo hizo en aquella cruz del Calvario. Lo hizo por ti, por mí, por toda la humanidad. Por eso Juan, el apóstol, ¿verdad? Ahí en los versículos de Juan 20, 31, 30 y 31, hizo además el Señor muchas otras señales que no están escritas en este mundo, en este libro, pero las que están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. ¿Qué piensa la gente de Jesús? ¿Qué piensa hoy? ¿Cómo confiar en algo que sucedió hace como 20 siglos? ¿Cómo confiar, verdad, en que su sacrificio puede quitar mis pecados? ¿Por qué podemos confiar en Él? Porque el Señor lo dice. Y no solamente Él murió por nosotros, sino que un día Él va a venir por los que le obedecieron. No va a venir por los que no obedecieron. No va a venir por ellos. Aunque piensen, aunque digan: ahora mi mamá, mi hijo, mi hermano, mi padre
le dicen a los niños, está allá, mira, ves aquella estrellita allá en el firmamento, ese es, ahí está. No es cierto eso. El Señor va a venir por su pueblo. Y por los demás, ¿qué va a suceder? Cuando leemos la carta que Pablo escribe a los tesalonicenses, en su segunda carta, en el capítulo 1, cuando dice, está hablando de los que sufren, de los cristianos que eran perseguidos, y a vosotros, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo, ¿verdad? Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Aquí lo está anunciando el apóstol Pablo. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por toda la eternidad estarán sufriendo. Y por eso el rico, ¿verdad?, le decía a Abraham, para el Señor ilustrarnos de lo que va a suceder cuando muramos. Cuando el rico está sufriendo y le dice, Padre Abraham, permite que Lázaro venga y moje mi lengua con una gota de agua. Y le dice a Abraham, no se puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Como en algunas religiones enseñan, ¿verdad?, que con ciertos ritos que hagan, sacan a una persona del castigo, pero no es así, ¿verdad? Así que el Señor va a venir. Él dijo, Juan 14, 1 al 3, ¿verdad? Y si me fuere y os tornare, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quiénes van a estar con él? Aquellos que obedecieron el Evangelio. Obedecer el Evangelio es oírlo, creer el mensaje, creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, confesarlo, arrepentirse, bautizarse, es decir, ser sepultado en agua, ser sumergido totalmente en agua y salir del agua con el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Está sencillo, está fácil. Es la invitación que Jesucristo hace, que Dios hace, pero cantamos un himno de invitación.